Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Les habla el pastor Roberto Miranda. Bienvenidos a nuestro programa de Dios habla hoy. Y quiero entrar inmediatamente en nuestro tema de este día, yendo con ustedes a un pasaje que se encuentra en la epístola a los Romanos, capítulo 1. Y se trata de un tema que es muy diferente a lo que normalmente nosotros tratamos en estos programas, pero que yo creo que tiene una gran importancia para el tiempo en que estamos viviendo, no solamente aquí en Estados Unidos, que tiene tanta influencia en el resto del mundo, sino también en nuestros países de Latinoamérica y en Europa es lo mismo también. Se trata del tema de la homosexualidad y del matrimonio homosexual, o como se llama aquí también los matrimonios, las uniones civiles. Y creo que es un tema que, aunque es un poco desagradable y uno preferiría muchas veces dedicarse a temas más de edificación y de crecimiento espiritual y de crecimiento de nuestro conocimiento de la voluntad de Dios para nuestra vida diaria. Sin embargo, yo creo que es un tema que tenemos que tratar por la urgencia con que estamos ahora mismo viviendo este tema en nuestra sociedad. Y por eso he escogido un pasaje que se encuentra en Romanos, capítulo 1, donde se trata precisamente de este tema. Y nos podemos preguntar del principio, ¿cuál es la postura bíblica? ¿Cuál es la posición de las Escrituras concerniente al tema de la homosexualidad y, por extensión, del matrimonio homosexual? ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Y no hay un pasaje más claro en toda la Escritura que este pasaje que quiero leer con ustedes y del cual voy a partir en esta meditación. El apóstol Pablo dice en el versículo 18 del capítulo 1 de Romanos: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su poder eterno y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios, dice aquí, los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. No quiero pasar demasiado tiempo en este segmento de nuestro estudio, en la lectura total del pasaje, pues nos llevaría mucho tiempo. Pero quiero comenzar nuestra reflexión viendo el razonamiento del apóstol Pablo y la línea que él sigue para llegar a la final conclusión de que el comportamiento homosexual, sea de parte de hombres o de mujeres, es totalmente aborrecible a Dios y contrario a la voluntad del Señor. Pero antes de eso, es iluminador ver cómo el apóstol Pablo va siguiendo una forma de razonamiento teológico que lo lleva a esa final conclusión. Antes de él comenzar con el pasaje que hemos leído en el versículo 18, él dice algo bien importante en el versículo 16 y 17. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio, dice el apóstol Pablo, la justicia de Dios
se revela por fe y para fe. Algunas traducciones dicen de fe a fe. Por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Partiendo de ahí es donde él dice entonces que la ira de Dios se revela desde el cielo, etc. Entonces, lo que vemos aquí es que Pablo está diciendo, primeramente, el Evangelio nos muestra la justicia de Dios revelándose al hombre por medio de la fe. En otras palabras, esto nos recuerda algo que el apóstol Pablo dice en otro pasaje, y es que la salvación es por fe y no por obras. En el Evangelio, dice Pablo, la justicia de Dios, por medio de la fe del que cree, se revela en gracia, misericordia, perdón, salvación. Pero cuando no hay fe, cuando hay rebeldía, cuando hay resistencia a la palabra de Dios, entonces lo que se revela de parte de Dios es la ira. Y entonces de ahí vemos que Pablo comienza su meditación hablando acerca de que la ira de Dios se revela desde el cielo contra los hombres, etc. En otras palabras, hay dos maneras en que uno puede relacionarse con Dios. Ya sea de fe a fe, es decir, viviendo una vida de fe, de creer en la palabra de Dios, creer en los principios del Evangelio, creer lo que Dios dice acerca de su Hijo Jesucristo como Salvador del mundo. Y en ese caso, entonces, el Evangelio se revela como un medio de salvación y de gracia y de justificación para el ser humano, que lo recibe obedientemente. Y si no se hace así, entonces el Evangelio lo que revela es ira, condenación, justicia desnuda, donde no hay justificación para el hombre excepto la ira de Dios, porque el hombre está resistiendo el plan que Dios ha desarrollado para llevar a cabo la salvación de la humanidad, como lo ha hecho a través de Cristo Jesús. Partiendo desde ese reconocimiento, desde esas dos opciones que tiene el ser humano, ¿no? Ya sea resistencia, lo cual acarrea ira, o fe en la palabra de Dios, lo cual trae salvación y gracia. Esto determina el destino de cada ser humano. Luego vamos a ver cómo esto se desarrolla más específicamente más adelante. En nuestro próximo segmento continuaremos con esta meditación. Dios les bendiga.